1 al versículo 11. En el 11 nos unimos todos. Yo voy a leer el 1, usted lee el 2 y en el 11 nos unimos todos. ¿5 qué? 5 del 1 al 11. Dice la palabra de Dios así. Yo leo el 1, ustedes el 2 y el 11 lo leemos todos. Dice la Biblia: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Por el precio y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. no has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo llevaron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste el tanto de heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, gracias porque en ti podemos confiar y nos sostienes por tu gran fidelidad. Te rogamos, mi Señor, tú hagas algo muy especial en este culto, en esta hora, en esta mañana. Te rogamos que tú nos hables. Te rogamos, Padre, quítame a mí, ponte tú en lugar mío, Padre, que podamos aprender todo de ti, de tu palabra, y lo más importante, Dios, ponerla en práctica. Bendícenos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. En esta mañana vamos a seguir estudiando acerca del libro de Hechos, y ya hemos visto algunas cosas interesantes de Hechos, y de hecho hoy vamos a hablar en la enseñanza, en la predicación acerca de la iglesia, porque es muy importante. El libro de Hechos en general habla acerca de la iglesia. La iglesia fundada por el Señor Jesucristo, establecida con Él, con un plan, con un propósito, con varios propósitos, pero 2 en específico. Uno, que el nombre de Cristo sea honrado, glorificado y sea Él alabado. Uno es ese propósito. De hecho, nosotros nos congregamos con el fin de alabar al Señor porque Él es bueno. Venimos o deberíamos venir con una actitud de agradecimiento a Dios porque Él es bueno. Por eso a mí me gustan las acciones de gracia. Y yo sé que usted le agradece a Dios en su casa, yo sé que en su corazón usted le agradece, pero a veces es necesario que podamos compartir con otros lo que Dios ha hecho en nosotros, para que otros también puedan recibir de Dios, bendición de Dios, a través de nosotros y a través de lo que Él hace en nosotros. Otro propósito de la iglesia siempre ha sido que el Evangelio de Cristo sea escuchado. Otro propósito del pueblo de Dios, antiguamente el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento la iglesia, es que el nombre de Dios llegue a toda criatura.
De hecho, en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Él estableció la iglesia, Él le dio parámetros con su propia vida. Si usted lee los 4 evangelios una y otra vez, va a encontrar la frase de Cristo o la frase que se dice que Él tuvo compasión por las almas. Enviaba a sus discípulos de 2 en 2 a llevar el evangelio, a hablar de las buenas nuevas de salvación. Vemos que cuando Él parte, Él da autoridad a la iglesia. La autoridad que Él dio a la iglesia fue el Espíritu Santo. En primera instancia, la Biblia nos menciona lo que era el bautismo del Espíritu Santo, que hay una diferencia entre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Hoy en día lo que nosotros necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo porque ya tenemos el Espíritu Santo. En aquel entonces había una transición porque no estaba el Espíritu Santo. Bajó por primera vez. Cuando digo bajó por primera vez, no es que no tuviera antes, sino que bajó para quedar completamente y para siempre en el corazón de cada creyente. Fueron bautizados, fueron investidos del Espíritu Santo y ya no salió. El Espíritu Santo a través de ellos, a través de Pedro, se hacía milagros. Y los milagros eran para dar respaldo a aquellos hombres que venían de Dios. Hacían cosas sobrenaturales como las que Cristo hizo para que a nadie le quedara duda que lo que se estaba hablando, que lo que estaba pasando era de Dios. El capítulo 4 vimos algunas cosas, hermanos, necesarias en la iglesia para cumplir el propósito de Dios. Acuérdense, ¿cuál es el propósito fundamental de Dios? Que el nombre de Cristo sea escuchado. Entonces nosotros debemos preocuparnos y todos nosotros debemos estar de ese sentir de que el nombre de Cristo sea glorificado y que el nombre de Cristo sea escuchado a toda criatura. Todo lo demás va a partir de estos dos propósitos fundamentales de la iglesia. La razón de ser de esta iglesia, como de cada iglesia que el Señor Jesucristo estableció, es que podamos honrarle y glorificarle y que más personas que lo que estamos aquí podamos hacer más para que el evangelio corra. Si usted lee toda la historia de la Biblia, aunque no vamos a adelantar y después lo vamos a ver, todos los apóstoles se esforzaron y entregaron su vida para que el evangelio corriera, para que más personas pudieran escuchar de Cristo. Nosotros, hermano, todo lo que hacemos debe ser con el propósito de que el evangelio corra. ¿Sí? Ahora, la Biblia dice que ellos tenían todas las cosas en común: la doctrina, la oración. Y eso lo llevaba a la unidad. Vimos el domingo pasado, hermano, que para poder cumplir este propósito y para poder cumplir el propósito de honrar a Dios, necesitamos varias cosas como iglesia, pero una de las cosas que necesitamos es estar en unidad. Hablábamos el domingo pasado que nada prospera si no hay unidad. La podemos hablar, de hecho, para otras cosas. Ningún matrimonio va a prosperar, va a agradar a Dios, va a seguir adelante si las dos personas o las tres, si ponemos a Dios, y deberíamos ponerlo, no están de acuerdo, no están unidos y con un solo propósito o con un propósito a seguir. De hecho, yo soy del pensar que todo matrimonio debe tener un propósito, un lugar a donde llegar. ¿Sí? Y estar en unidad. Si uno jala para un lado y otro jala para otro lado, no va a llegar a ningún lado. La familia, si quiere llegar a algún lado, tiene que estar en unidad. La iglesia, hermano, nosotros, si queremos llegar a algún lado, si queremos agradar a Dios, si queremos cumplir con el propósito de Dios por el cual Él nos ha establecido, debemos buscar la unidad. Ahora, vimos en la semana pasada que hay cosas que nos ayudan a mantenernos, sí vamos bien, ¿verdad? Hay cosas que nos ayudan a mantenernos unidos y hay cosas que quitan toda unidad en todos lados. Y podemos llegar a la unidad, hermano, aún con nuestras diferencias, porque todos somos diferentes, todos pensamos diferentes, todos tenemos actitudes diferentes, todos tenemos manera de ver la vida diferente, todos tenemos debilidades diferentes, cosas que nos enojan diferentes, pero aún así podemos todos poner de nuestra parte para llegar a la unidad que nos ayude al propósito de Dios. En primer lugar, debemos tener las cosas en común. ¿Qué cosas en común?
el propósito que tenemos. Mire, todos aquí debemos tener bien claro el propósito de esta iglesia y trabajar para ese propósito. Eso nos debe unir. ¿Qué más nos puede unir? La oración. ¿Sí? Me gusta que ahora estamos, bueno, no es que no me malinterprete, ¿verdad? Iba a decir algo, pero no quiero que se malinterprete. Necesitamos orar y cada vez estamos orando más. Ayer pasamos un buen tiempo de oración. Necesitamos estar orando unos por otros. Necesitamos estar orando por las actividades de la iglesia. Ayer si vieron, y espero que hayan orado, les dije que oráramos y debía tomar la costumbre de cada actividad que tengamos, lo que salgamos a evangelizar o cuando tengamos alguna reunión, pedirle que oren para que estemos orando, para que Dios sea el que haga la obra y eso nos mantenga unidos. Necesitamos tener ese sentir. La oración nos ayuda. Mostrar amor unos a otros nos va a ayudar a esa unidad. Liberarnos del rencor, de la amargura, y hemos hablado de esto, liberarnos del enojo. Miren, nosotros debemos aprender a aguantar cosas aunque no nos gusten. De hecho, el amor de eso se trata. Si usted lee 1 Corintios 13, dice que el amor es sufrido. Va a haber ocasiones, hermano, donde nosotros nada más nos vamos a tener que callar por amor y por mantener la unidad. Donde vamos a tener que aprender a ser amables unos con otros. Y le digo, déjeme repetirle esto porque esto es muy importante. No es que seamos iguales, no es que todos veamos las cosas igual, pero lo que sí todos podemos hacer es llegar a la unidad de Cristo. Vimos que lo que no nos ayuda a la unidad, bueno, varias cosas, aunque no es el tema, quiero entrar en otro tema ahorita, es las críticas, es el ver mal para otros, es la amargura. Mire, si algo destruye la unidad que pudiera haber en esta iglesia, es la amargura. Por eso es importante hablar de la amargura. Es algo que no se ve, pero destruye. Y es algo que no nace de la noche a la mañana. De hecho, hermano, mire, tenga cuidado de no tener un corazón amargado, porque no hay nada más contagioso que un corazón amargado. Ahora debemos buscar la unidad. En el capítulo 5, hermano, después de que ellos tenían todas las cosas en común, después de que si alguno veía la necesidad, déjeme decir esto también que se me estaba pasando porque es importante para lo que viene. Otra de las cosas que nos va a ayudar en la unidad en todo, es ver por las necesidades de otros más allá de la de nosotros. Nosotros somos egoístas por naturaleza, pero debemos aprender a ver la necesidad de otros, para poder ser de bendición a otros sin esperar que se nos diga. Algo que ayudaba a los apóstoles a mantener esta unidad, es que ellos podían ver la necesidad de otros. A tal hermano le hace falta esto, vamos a apoyarlo. Y hablando de todo, mire, nosotros podemos ver la necesidad de otros y dar de lo que Dios nos ha dado a otros, de lo que nosotros tenemos. Usted puede compartir de los talentos que Dios le da, de la sabiduría que Dios le da, del tiempo que Dios le da. Y mira, a veces es crucial que compartamos tiempo. No sabe qué bendición es cuando podemos compartir tiempo con otra persona que a lo mejor lo necesita. Mire, cuando alguien está mal o está en dolor, lo que más necesita es tiempo. Hay veces hay gente que necesita tiempo, a que le dediquemos tiempo para que se pueda desahogar. Pero de lo que nosotros tenemos podemos dar para que las necesidades de otras personas puedan ser satisfechas. Y Dios a través de nosotros pueda ser de bendición a esa persona. Estos hermanos así estaban enseñados, tenían las cosas en común, compartían de lo que tenían, a tal punto que habían hermanos que vendían lo que tenían por si otro tenía necesidad, sin problema. Y no le voy a decir que era fácil. Yo creo que los que vendían sus casas, a lo que tenían, no era que ellos necesitaran, no era que no había sacrificio. De hecho, hermanos, les voy a decir algo muy importante. Hablábamos ahorita del amor, pero el amor en sí implica sacrificio. No hay un verdadero amor si no hay sacrificio, hermano. Si algo no nos cuesta lo suficiente, es que no amamos lo suficiente. De hecho, tenemos ejemplo de esto. El mismo Señor Jesucristo dice que Él nos amó, ¿sí? Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Dice la Biblia que más Dios muestra su amor para con nosotros y Él se sacrificó. Le costó. El amor cuesta y a veces nos va a costar mantener la unidad. Pero hermanos,
llegamos al capítulo 5 y necesitamos tener algo bien claro, lo que hablábamos la vez pasada, no sé si en la semana lo reflexionó, y es el por qué hace las cosas y el por qué viene a la iglesia. Algo que nos va a ayudar a cumplir el propósito de Dios, a mantener la unidad también, es saber por qué hacemos las cosas y tener convicciones propias, principalmente que lo que se habla viene de Dios. Mire, porque a veces podemos nosotros hacer las cosas correctas sin las razones correctas. Y hay muchas razones incorrectas por la cual usted y yo podemos hacer cosas correctas. Es más, aún a veces podemos hacer cosas buenas nada más por tradición, porque se hace, sin la convicción necesaria de por qué lo estamos haciendo. Y la verdad, hermano, usted y yo cada vez más tenemos que reflexionar en lo que estamos haciendo. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué mostramos amor? ¿Por qué debemos tener un buen testimonio? ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos escudriñar las escrituras? ¿Por qué debemos hacer las cosas? Eso nos va a identificar y nos va a ayudar a mantenernos en el Señor con la mirada puesta en el Señor. Cuando no hacemos eso, hermano, el enemigo puede entrar y puede hacer cosas inimaginables con nosotros y puede hacernos pensar que estamos bien y la verdad no estamos bien. De hecho, hermano, todo lo que estaba pasando en Jerusalén, había algunos hombres que estaban ahí apoyando pero no tenían un buen corazón, que lo estaban haciendo. De hecho, Ananías y Zafira hizo lo correcto, vio la necesidad y ¿qué dice? Vendió de lo que tenía. Los otros lo estaban haciendo, estaba bien, pero su intención por la cual lo estaba haciendo era una intención desviada. Era para, y ahorita lo vamos a ver, era por su propio ego, era para que otros lo vieran, era para él sentirse más que los demás, era por celos y envidia, porque este dijo, si este dio. Y probablemente Bernabé cuando dio, y ahorita lo vamos a ver, toda la iglesia estaba, mira lo que Bernabé hizo, y cómo dio, este es un varón de Dios, este es un siervo de Dios. Y Ananías dijo, no, yo también quiero, yo también voy a hacer, mira que yo puedo hacer más que él. Y saben, muchas veces nosotros somos igual. Hacemos las cosas para que nos vean, para que vean cuánto talento tengo, para que vean lo que yo puedo hacer, para que vean quién soy yo. Y bueno, necesitamos tener cuidado, necesitamos saber las razones correctas por las cuales hacemos las cosas. Eso nos va a ayudar a vivir una mejor vida cristiana. Cuando usted entiende que no es porque el pastor Joel lo dice, o porque el pastor Andrés lo dice, o porque un pastor lo dice, sino porque Dios lo dice. Y es necesario tener esa convicción. El versículo 1 y 2, y vamos a entrar aquí, vemos el pecado de Ananías. Dice la Biblia, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Hasta ahí estamos bien porque ese era algo que los otros apóstoles hacían, que los otros hermanos hacían, tenían que hacerlo y lo hicieron. Pero dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí ya está mal, y les digo, la intención cambió. Se le hizo mucho. De hecho, ni siquiera creo que le haya hecho con amor, porque al no hacerlo con amor, le dolió. Pero no le dolió en el buen sentido de la palabra que se estaba sacrificando. Dijo, esto es mucho. A lo mejor no van a necesitar tanto. Y dice que se quedó con una parte de lo que había vendido. Ahora, tome en cuenta que era de él. Tome en cuenta que nadie le estaba obligando. Tome en cuenta que los apóstoles no estaban forzándolo. Tienes que hacerlo. De hecho, nada es forzado. Por eso le decía, las cosas usted las tiene que hacer por Dios. Hay muchas leyes, hay muchas reglas, buenas o malas, que son de Dios, que nadie le va a obligar. Por ejemplo, una de ellas es leer la palabra de Dios. Nosotros insistimos, pero no podemos obligar a nadie. Tiene que hacerlo usted. Usted decide hacerlo o no hacerlo. Si no lo hace, pues bueno, es entre usted y Dios. Podemos hablar de la oración, podemos hablar del diezmo y las ofrendas. Mire, aquí a nadie se le obliga a diezmar. Gracias a Dios, no se le pide que ponga el nombre, no se le va a cobrar, no se le va a exigir que de ofrenda, animamos a hacerlo, pero al final es algo entre usted y Dios que usted va a tener la convicción de si lo da o no lo da. Pero jamás en la vida, hermano, usted debe diezmar pensando que es algo del pastor y hacerlo por obligación, porque eso no trae bendición. Esa sería una razón incorrecta de hacerlo.
¿sí? Usted debe hacerlo porque está convencido que es de Dios y que Dios bendice. Y nada más por decir algunas cosas, hay muchas más cosas que debemos hacer nada más porque Dios dice, más que porque un hombre dice y porque hay un sistema. Y hay una diferencia muy grande entre las dos cosas. Entonces, estos varones, este hombre, sustrajo de la ofrenda. Dice ahí, vieron a Bernabé presentar su ofrenda. Vaya por favor, Hechos 4, 36, 37, déjenme leerlo. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces Ananías, Zafira vieron a José, a Bernabé traer su ofrenda. Y el honor que recibió Bernabé despertó los celos que había en ellos. Aún así, debemos seguir haciendo lo bueno. Ananías y Zafira separaron una parte para ellos mismos y llevaron su ofrenda a los apóstoles como si era el todo de la venta. El pecado estuvo en que trataron de engañar a los demás con falsa impresión de haber dado todo. Querían honor, como el caso de Bernabé, pero sin el sacrificio. Y déjenme explicarle esto, aunque ya les ahorita. Ellos vieron a Bernabé, tuvieron celos. Hermano, no dejen que los celos lo muevan. De hecho, su servicio a Dios no debe depender si alguien más lo hace o no lo hace. Su servicio a Dios no debe depender si Dios bendice a otra persona o no bendice. ¿Sí? Este hombre se equivocó en la razón porque dejó de ver a Dios, vio lo que otro hizo, vio la bendición de Dios y dijo, yo quiero tenerlo, pero sin el esfuerzo que Bernabé había hecho. Y hizo algo terrible, hermano, que a veces nosotros hacemos. Trató de engañar a los apóstoles. Mire, de hecho ahorita lo vamos a ver, pero el pecado no fue que vendiera la heredad. De hecho él pudo haber no vendido y no pasaba nada. Él pudo haber dado lo justo y no pasaba nada. Los apóstoles, Pedro no le iba a decir, ¿por qué no me das todo lo que tiene? Yo sé que la vendiste en tanto, tienes que darme todo. No, era voluntario y lo que ellos le iban a dar, los apóstoles lo iban a recibir de todo corazón y probablemente a Dios le iba a traer recompensa. Pero él ya tenía un corazón malo. Su corazón ya estaba lleno de celos, ya estaba lleno de envidia. Y se le hizo mucho y dijo, no, pues no, se le hizo fácil decir, no pasa nada. Total, yo le digo que vendió en tanto y nadie se va a dar cuenta. Mire, el error que nosotros cometemos también, hermano, es pensar que nadie se da cuenta. Y la verdad, hermano, es que en primer lugar Dios se da cuenta. ¿Sí? No hay nada oculto para Dios, Él lo saca a la luz. Y en segundo lugar, hermanos, aunque usted y yo pensemos que nadie se da cuenta, le voy a decir algo, todos nos damos cuenta. ¿Sí? No sé si me escuchó. Todos nos damos cuenta. Usted sabe y podemos distinguir cuando alguien está haciendo cuando no se está haciendo con actitud correcta. Debe ser muy bueno para que no nos demos cuenta. Y aún así, si no nos diéramos cuenta, Dios se da cuenta. Dios ve, hermanos, Dios ve el corazón. La seriedad del pecado cometido. El pecado fue serio, porque el padre de mentira es el diablo. Dice que Satanás llenó su corazón. Él llenó el corazón de Ananías a que mintiese a los apóstoles. Ananías no se entregó a Dios para resistir al diablo. Mintió, no solamente a los apóstoles, sino al Espíritu Santo. Y le voy a decir por qué esto es serio e importante. Porque, hermano, este hombre, inconscientemente, el que trató de engañar fue a Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos ¿cómo decirle esto? Una doble manera de actuar, tenemos que entender que el que tratamos de engañar es a Dios. Si usted se comporta de una manera aquí en la iglesia y sale de la iglesia y se comporta de otra manera, al que está tratando de engañar es a Dios. Y Dios reprendió a Ananías. Dios fue el que le reveló a Pedro que estaba mal. Y Pedro curiosamente le dice, no mentiste a los hombres, mentiste a Dios, aunque a Dios nadie le puede mentir. Y hermano, llévese esto, ninguno de nosotros podemos mentir a Dios.
Y tenemos que ponerle seriedad a las cosas. De hecho, la Biblia dice en otra pasaje de la Biblia que si alguno hace promesa a Dios, no tarde en cumplirla. ¿Sí? Si usted le promete algo a Dios, cúmplalo. No importa si es mucho o es poco, pero cumpla a Dios lo que promete, porque Él lo ve. Él sabe lo que hacemos. Y este Ananías, hermanos, se le hizo ligero por meter algo que ya sabía que no iba a cumplir, o que no cumplió. Se le hizo fácil. Pero miren lo que dicen los apóstoles. Dice el 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Note lo que sigue. Dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En pocas palabras, Pedro le dice, Ananías, ¿por qué hiciste esto? Si nadie te estaba obligando. Esa casa era tuya, nadie te la pidió. Yo no te la pedí. Yo no fui a tu casa y te dije, véndela. Estaba en tu poder. Dice, y ahora es más, aun cuando la vendiste, lo que recogiste era tuyo. Los apóstoles no sabían en cuánto la había vendido. ¿Sí? Porque no era como que le preguntaron en cuánto la vendiste. Dice, era tuyo. Y si era tuyo, no dice literal así como lo voy a decir, pero puede decirse que lo voy a decir. ¿Por qué no nada más lo que diste se hubiera dicho, mira, yo nada más di esto? No fue todo. La honestidad y la integridad, cosa que Ananías ya no tenía porque su corazón estaba en otro lado. Le pasó a Caín. ¿Se acuerda de la historia de Caín y Abel? ¿Alguien pudiera mencionar, ahorita vamos a terminar, cuál es la diferencia de la ofrenda de Caín y Abel? ¿Alguien pudiera decirme por qué la ofrenda de Caín fue mala? Mire, le voy a ser sincero, piénselo. Las dos, o los dos, dieron ofrenda de lo que tenían. ¿Sí? Caín no era como Abel, no era pastor, él labraba la tierra y le dio del fruto de la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la diferencia? No sé si alguna vez la ha pensado, pero la diferencia entre la hermana Nancy. La disposición del corazón de cada uno. La disposición del corazón de cada uno. Caín tenía un mal corazón en el momento de hacer algo para Dios. ¿Lo hizo? Sí lo hizo. ¿Ofrendó? Sí ofrendó. Pero la disposición de Caín era mala. ¿Dónde nos damos cuenta que era mala? Porque tuvo envidia, porque tuvo celos. Porque si no hubiera tenido envidia, habría dicho, gloria a Dios, Dios lo bendijo. Qué bueno, Abel, que pudiste dar esto. Qué bueno que Dios se fijó en esto. Note que el patrón es el mismo. Celos, envidias, ego, querer levantar nuestro nombre y no querer levantar el nombre de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, con lo que hacemos y por qué lo hacemos. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. El pecado fue serio. Bueno, leemos esto. Esto nos demuestra que cuando pecamos en contra de otra persona, también pecamos en contra de Dios. Esto también nos demuestra que el Espíritu Santo es Dios, puesto que dice el versículo 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego dice en el versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Esto también nos demuestra que el Espíritu Santo es una persona, puesto que se le puede mentir, o podemos pretender mentirle, porque en realidad no podemos mentirle, porque Él lo sabe. No es solo una fuerza, como los testigos dicen. El resultado del pecado que cometieron fue la muerte. Y hermano, gloria a Dios, que tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros es el que impide la ira de Dios. Imagínense si fuera como antes, y cuando pecamos y tenemos una razón incorrecta, nada más, ¿sabes qué? La muerte. ¿Cuántos de nosotros no cayéramos aquí muertos, verdad? Pero hermano, por eso es importante hacer las cosas
y ahorita en la predicación también vamos a hablar un poco de esto, pero hacerla con un corazón sincero, siempre recordando para quién lo hacemos y viendo siempre al propósito que tenemos, que el nombre de Cristo sea glorificado y que el Evangelio pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Siempre entendiendo que Dios lo sabe todo y que Él ve nuestro corazón. Mire, a Dios no le importa lo de afuera, a Dios no le importa nuestro talento por fuera, a Dios no me malinterprete lo que decía, no le importa lo que damos, lo que importa es la intención con lo que lo damos y la sinceridad y el amor con que lo damos. Dios ve más allá de lo que usted y yo podemos ver, y por Él es que tenemos que hacer las cosas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a tener un tiempo de receso. Va a haber